Eh, Recuerden que estos encuentros sincrónicos, si bien son, pues no son obligatorios, en ellos se establecen claridades en términos del desarrollo del curso, desarrollo de las actividades evaluativas y también se generan precisiones en términos conceptuales para las competencias que se esperan que ustedes desarrollen. Entonces, en ese sentido, es importante que ustedes puedan asistir. Bien. Para este momento vamos aproximadamente en la mitad de nuestro curso de bloque. Ustedes ya, en su mayoría todos, realizaron la actividad grupal. A todos ya se las califiqué. Si de pronto hay alguien que no le he generado la nota, lo invito a que se contacte directamente conmigo para precisar qué sucedió. Asimismo, mm, la sustentación de la actividad individual. Entonces, con esas dos actividades hemos calificado el 40% de nuestro curso. Mañana inicia la evaluación en línea, que ya ahorita hacia el final de nuestro encuentro sincrónico precisaremos las dudas que hayan a este nivel. Ya también la actividad individual está en curso. Espero que ustedes ya vayan avanzando y se encuentra disponible nuestro segundo foro temático, el cual está pensado para dialectizar, para facilitar, para problematizar el segundo momento de nuestro curso de epistemología de la psicología, donde lo que se pretende precisar ya son las particularidades de la psicología como campo especializado de conocimiento y los procedimientos de investigación que median lo mismo, ¿cierto? Entonces digamos que ese es el panorama actual de lo que hemos realizado y la etapa a proseguir. Antes de abordar algunos elementos conceptuales en esta noche y dar las precisiones de las actividades evaluativas que están en curso, yo deseo escucharlos a ustedes, ojalá que se animen a abrir su micrófono y si no, escribir en el chat hasta este punto cómo ha sido la experiencia con el curso. Lo positivo, lo que les ha gustado, como aquello que no les ha gustado, que consideran que se debe mejorar. Entonces yo sí, como les planteaba, quisiera escuchar sus impresiones frente a este proceso de aprendizaje que hemos emprendido hasta este momento. Quien se anima, como les digo, pues ojalá abran su micrófono y si no, pues pueden escribir en el chat. Hola, mi nombre es Paula Giraldo. Buenas Adelante. noches. Eh, pues a mí me pareció muy chévere todo el tema. Para mí, de verdad, la primera vez que vi epistemología era como, o sea, ¿qué es eso? Nunca en la vida había oído ni tenía mucha relación con ni la palabra ni nada. Y me ha parecido súper interesante poder estudiarlo, poder entender de dónde viene, poder entender todo lo que nos sirve para, como para nuestra carrera. Y ha sido súper chévere, digamos, las actividades me han parecido muy chéveres, me ha gustado mucho, me han parecido muy, como que me han aportado mucho. Asimismo, la sustentación me pareció súper dinámica y me gustó digamos, lo que hay en las unidades, el contenido, me parece muy interesante y pues nada, estoy como abierta a seguir aprendiendo. Gracias. Muchas gracias, Paula, por compartirnos tu experiencia. ¿Alguien más desea contarnos, como les digo, desde lo que les ha gustado o también lo que consideran que se puede mejorar? Así sea una palabra por el chat. O también dar cuenta, bueno, se sienten orientados en términos conceptuales frente a este momento, o hay algunos asuntos que no resultan claros aún. Buenas noches, mi nombre es Natalia Restrepo. Adelante. Referencia al curso, pues la verdad al principio sí tenía pues como muchas evasivas porque la historia y todo esto siempre me aburre como un poquito, pero el curso puedo decir que me ha llegado realmente, ha sido demasiado dinámico, no es tanto la parte teórica, la sustentación me pareció muy importante
ya que se evalúan pues como los conceptos que se deben de tener, pero adicional de qué es lo que nosotros consideramos, qué es lo que nosotros aprendimos. La verdad, la materia me ha parecido muy importante para nuestro futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Otra compañera, Natalia, también nos escribe por el chat que hasta el momento todo va muy bien. Angie Manuela está escribiendo. Si alguien más desea abrir su micrófono, lo hacemos y asimismo voy a ir cargando mi escritorio para que visualicemos algunos elementos. Profe, buenas noches. Mi nombre es Claudio Osorio. Adelante. También considero que ha sido muy enriquecedor, pues, como el conocimiento que hemos ido desarrollando hasta el momento. Muy interesante la forma, pues, como se ha venido realizando las evaluaciones y la sustentación, porque fue una retroalimentación muy interesante para los conceptos que teníamos como desarrollados dentro de las lecturas y el trabajo que habíamos realizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Me confirman si están visualizando mi escritorio. Voy a ir leyendo lo que nos cuenta Angie Manuela. Nos dice que ha sido un proceso de aprendizaje chévere. Ha aprendido muchas cosas. Todo ha sido muy claro. Sin embargo, hay un término que aún no he comprendido. Pues si quieres, Angie, lo puedes poner aquí en el chat o abres tu micrófono y nos cuentas qué es eso que quisieras que se precisara. Uriel nos está contando que se está viendo el escritorio. ¿Todos lo están viendo? Sí. Bueno. Sí, profe, buenas noches, soy Angie Manuela. Hola, Angie, adelante. El término que no he comprendido es la parte que habla de la psicología, si es una ciencia o es una profesión. Pues descargué el documento, lo leí, pero la verdad no me quedó muy claro. Bueno, digamos que la profesión o una profesión, digamos que se asume como el ejercicio frente a un contexto específico sustentado en un conocimiento estructurado, orientado y con criterios digamos, de veracidad o de validez, ¿cierto? Que un poco eso es lo que hacemos también como psicólogos. Lo que pasa es que como tú planteas, eso también en el fondo termina siendo un cuestionamiento y que creo que ustedes en la medida en que han abordado los contenidos del curso, han revisado y demás, queda en el fondo la pregunta si la psicología es una ciencia o no. Porque digamos que si, se, si nos ponemos a hacer un análisis epistemológico, ¿cierto? Desde el método, desde el objeto de estudio, desde los límites, desde la veracidad, desde la unidad de la psicología, ustedes creo que ya se han dado suficiente cuenta que la psicología no cumple cabalmente esos criterios, ¿cierto? Entonces no podríamos decir que tenemos un único método de estudio. Podríamos decir que si bien tenemos un mismo objeto de estudio, ¿cierto? Los comportamientos, emociones y demás, no todas las vertientes de la psicología lo entienden del mismo modo, lo definen del mismo modo. Y entonces, como nos lo dice acá Rafael, entonces algunos hemos optado por pensar la psicología como una disciplina científica o como una disciplina con una aspiración de cientificidad. Cuando decimos una disciplina, nos referimos a un cuerpo de conocimiento organizado, producto de la investigación, con construcciones de conceptos y teorías que están organizados jerárquicamente y que van a terminar teniendo una aplicación, que era lo que decíamos en el encuentro sincrónico pasado y que creo que hoy lo vamos también a puntualizar. La psicología, por definición, debe ser un saber aplicado, una disciplina aplicada y que posibilita un ejercicio profesional. No sé si abordamos más o menos tu pregunta, Angie, o no te queda claro, o quedas un poco más perdida si es el caso. Pero digamos, lo que queda en el fondo es que hay que seguir construyendo siempre este asunto. ¿Ibas a decir algo, Angie? Sí, profe, pues sí me quedó más claro, pero pues sí un poquito confundida.
sea que es lo que le digo, o Pero sea, digamos que digamos, sí aclaré como una parte. si lo que, con tu pregunta lo que queda es, y retomando lo que Rafael nos escribe por el chat, es afirmar sin temor a dudas que la psicología es una ciencia. Yo me atrevería a decir que no es posible. Que como lo planteábamos, sería una disciplina que camina hacia la posibilidad de obtener un criterio de ciencia, en la medida en que se pudiese llegar a unificar los métodos de estudio y la definición de nuestro objeto. Pero digamos que esa disciplina científica también puede o implica un ejercicio profesional anclado en unos conocimientos específicos, unos métodos, unas estrategias de intervención y demás. De todas maneras, ahorita que vamos a abordar el desarrollo o el afianzamiento de esos primeros años de la psicología, de pronto podemos volver sobre este tema y miramos a ver cómo podemos responder a tu pregunta, pero digamos, una respuesta contundente a esto que tú planteas también termina dependiendo un poco de las perspectivas de algunos autores y demás. Bueno, entonces ustedes me estaban diciendo que ya veían mi escritorio, entonces vamos a revisar aquí esta pequeña presentacioncita, donde vamos a hacer un recorrido de ese camino de la psicología como ciencia social. Ya lo hemos dicho y la mayoría de ustedes dieron cuenta de ello en el desarrollo del trabajo grupal y en la misma sustentación, gran parte de la historia, lo que hoy conocemos como psicología, estaba sumergido o hacía parte de la elaboración de los filósofos, de la filosofía, que incluso se decía filosofía natural, y conforme llega la modernidad, con el desarrollo de los siglos XVII, los siglos XVIII, lo que vamos a llamar la revolución científica, entonces ese saber que era meramente filosófico va a tomar el camino para avanzar hacia la posibilidad de ser reconocido como ciencia o no. Esto es lo que tenemos acá, lo que hacemos mención a la revolución científica hacia finales, perdón, hacia finales de la Edad Media, ¿cierto? Particularmente siglo XV, siglo XVI, se dio un paso progresivo a una nueva concepción del mundo. Recuerden que decíamos que en la Edad Media el mundo estaba subordinado, estaba ordenado y estaba pensado desde una concepción teológica, ¿cierto? Desde una concepción de fe y que para nosotros en Occidente esa concepción de fe estaba de la mano de la religión católica. Entonces, el mundo y las personas eran explicados desde los ojos de la fe, desde los ojos de la religión. Pero por cambios políticos, económicos y demás, culturales, la iglesia fue perdiendo su poder, fue perdiendo ese estatuto como ese elemento que ordenaba la vida y los estados, ¿cierto? Se fueron desapareciendo un poco los reinos con la venida de la burguesía, con la caída del feudalismo como sistema económico, se dio paso también a asumir que el hombre era, digamos, el centro del universo, lo que se dice como antropocentrismo. Y el hombre iba a empezar a explicar su mundo, incluido los problemas que hoy actualmente aborda la psicología. Más aún cuando el hombre se empezó a dar cuenta que con el uso de la ciencia, con el uso del conocimiento, podía transformar el mundo, ¿cierto? Piensen en la máquina de vapor, piensen en los desarrollos de la medicina, por ejemplo, con posteriormente los antibióticos y demás, mostró que la ciencia podía cambiar la vida de los hombres en un sentido positivo. Entonces esto lo que vemos acá, la revolución científica marcó profundamente la historia de Occidente y consolidó las bases de lo que hoy conocemos como ciencia, perdón. Y que eso que hoy conocemos como ciencia, de la mano de la revolución científica, está anclado en una concepción o en un entendimiento del mundo de tipo matemático, donde las cosas se pueden explicar, se pueden predecir y se pueden controlar. ¿Cierto? Hay mayores particularidades, pero en términos generales para los objetivos de nuestro curso, pensemos la ciencia, como les decía, un modo de conocimiento anclado en un pensamiento lógico-matemático que lo que busca es predecir, controlar y explicar los fenómenos de la vida.
para nuestro caso en la psicología, explicar, predecir y controlar qué sucede a nivel del comportamiento, de las emociones y demás. Entonces aquí tenemos un poco el cambio, vemos la imagen superior, el ser humano, digamos, postrado frente a la experiencia de fe, abajo un hombre que de la mano de la ciencia empieza a entender el mundo y empieza a transformarlo. Recuerden que si tienen preguntas, dudas, inquietudes, las pueden ir haciendo, pueden abrir su micrófono o pueden escribir en el chat o también si nos quieren hacer un aporte. Esto ya también lo hemos visto de la mano, digamos, de esta perspectiva con Descartes. Hablamos de la conciencia como ese concepto crucial para la aparición posterior de la psicología. Recuerden que el primer objeto de estudio de la psicología, perdón, que estipuló Wilhelm Wundt fue la conciencia y que digamos que eso es una herencia de Descartes. Entonces hay un contexto rápido y extremadamente reducido de la revolución científica, que es importante que nos quede claro que con la modernidad, a partir del siglo XVI, el hombre se volvió el centro del mundo y sobre todo un hombre que era capaz de comprender, explicar y entender el mundo en el que habitaba. Un hombre que ya no decía que las enfermedades eran, digamos, un castigo de Dios porque habíamos sido muy malas personas, sino una sociedad, un hombre que podía determinar la existencia de algunos microorganismos que enfermaban al hombre. Y en la medida en que se identifican que unos microorganismos enferman al hombre, se pudieron desarrollar algunas acciones, producto, digamos, de la tecnología y se fue extendiendo cada vez la vida. Entonces fue como un giro donde se llegó a la conclusión que el razonamiento científico ayudaba a mejorar las condiciones de vida. Probablemente ustedes han escuchado hablar de la ilustración, por allá si se acuerdan de las clases del colegio o de pronto algunas personas que han tenido cercanía o estudios de filosofía, donde por allá en Francia, en Europa, se dijo que la razón iba a iluminar el mundo. Entonces se fueron generando los primeros, digamos, los primeros campos de conocimiento afianzados, matemática, biología, el mismo derecho, las apuestas de la ingeniería y demás. Y como se vieron, digamos, como las bondades de ello, se dijo, bueno, entonces esas bondades para explicar el mundo en el que habitamos los seres humanos las vamos a usar para entender cómo funcionan los seres humanos, que un poco ese fue el movimiento que se dio de la filosofía hacia la psicología. La filosofía había realizado análisis para explicar cómo funcionaba la conciencia, cómo funcionaba la emoción y demás, pero no tenía cómo comprobar. Ustedes también han revisado, por ejemplo, el empirismo en los contenidos. No existía la prueba material para decir que eso que decían los filósofos era verdad o era mentira. Entonces la psicología o los filósofos fueron avanzando, pues los filósofos que tenían esos intereses, quiero decir, fueron avanzando a encontrar un modo de corroborar y de comprobar que lo que ellos estaban diciendo era verdadero o falso. Hasta este momento, ¿cómo van? Una ceñita puede ser por el chat, para ver si me siguen con lo que les estoy planteando. Bueno, entonces por aquí hay varios compañeros que nos dicen que van bien. No sé si hay alguien que considera que abordemos otro elemento. Listo, entonces estamos, como les decía, en ese punto. La filosofía se había ocupado de explicar lo que hoy explicamos los psicólogos e intervenimos hoy los psicólogos. Pero hasta ese punto, digamos que, entre comillas, lo que decían los filósofos eran especulaciones porque eran producto de procesos de análisis, ¿cierto? Análisis riguroso y demás, pero no tenían la prueba de la experimentación. Si ustedes en uno de los anuncios del curso yo les colgué un video que por qué debemos confiar en la ciencia, espero que lo hayan visto, es muy interesante. Allí nos brindan esa perspectiva que en últimas
La ciencia gana credibilidad a partir del desarrollo de experimentos que ponen a prueba las teorías, las hipótesis, para demostrar que así funcionan las cosas. Lo que les decía, entonces los filósofos decían que la conciencia funcionaba de X o Y manera, que las emociones, las sensaciones y las percepciones funcionaban de X o Y manera. Ahí es donde vamos al siglo XIX con Wilhelm Wundt en Alemania, en la Universidad de Leipzig y con el desarrollo del primer laboratorio de psicología, donde Wilhelm Wundt va a decir, bueno, entonces vamos a medir las emociones para determinar, por ejemplo, cuánto se demora una persona en identificar, por ejemplo, un estímulo en la yema de los dedos de calor, frío o una punción. Entonces desarrollan un procedimiento experimental. Yo también por ahí ya les colgué un videito donde nos ejemplifican el desarrollo de algunos experimentos. Se generan estos procedimientos para que nuestro padre de la psicología, por ejemplo, Wilhelm Wundt, pudiera decir que, no sé, no, el procesamiento del cerebro de las sensaciones duraba 0.5 milisegundos. Entonces ya no era que a él se le ocurrió, sino que él dije, es que yo desarrollé un experimento donde hice esto, usé una persona, lo sometí a un estímulo, le pregunté qué sintió, medí el tiempo, eso lo hice varias veces, lo hice con algunas personas y por eso puedo llegar a la conclusión que sucede esto y esto y esto. Entonces, ese tipo de procedimiento, ese tipo de razonamiento fue el que sacó a la psicología del terreno de la filosofía y la fue poniendo en el campo de la ciencia. Bueno, al menos esa era la aspiración, digamos, de los primeros psicólogos, que como ya lo veíamos ahorita con la pregunta que nos planteaba Angie era tu nombre, ¿cierto? Sí. Y lo que nos aportaba el compañero no se ha podido consolidar con el paso del tiempo, pero al menos eso era lo que estaba en el horizonte de ellos. Tener, digamos, el mismo respeto, el mismo estatuto de cientificidad de otros campos del conocimiento. Y como ustedes lo ven aquí en la diapositiva o en esta imagen, Wilhelm Wundt con su ciencia de la conciencia, retomó algunos elementos de la fisiología que está anclada en la biología y que digamos que contaba ya para ese momento con un estatuto y con un respeto en términos de veracidad, que a mi modo de ver creo que ese también ha sido un poco de los problemas de la psicología, como hacer muchos esfuerzos para que seamos tomados en serio por otros campos del conocimiento. ¿Cierto? Como un afán porque nos digan que nosotros somos ciencia y que a mi modo de ver, digamos que al último eso no termina siendo tan fundamental, ¿cierto? Pero de todas maneras no termina de seguir siendo deseable que ser reconocidos o al menos funcionar como ciencia porque eso nos va a posibilitar obrar de un mejor modo. Cuando digo de un mejor modo, de un modo más preciso, de que no hagamos daños en la vida de las personas, porque creo, como también lo hemos hablado, que ese también es uno de los problemas de la psicología, que sobre lo que nosotros pensamos, hacemos e interactuamos, muchas personas se sienten autorizadas para decir o hacer algo. Probablemente les ha pasado a ustedes o han conocido a alguien que antes de ir al psicólogo o al psiquiatra ha ido donde el chamán, ha hablado con las amigas, se ha tomado gotas de valeriana, ¿cierto? Qué sé yo, un montón de cosas y no ha ido donde un profesional que se ha formado en una universidad durante 5 años, donde hay unos bagajes de investigación, de construcción de teorías, de construcción de conceptos, para determinar que hay un mejor modo de proceder. Profe, yo quiero decir algo respecto a eso y creo que Adelante. tiene que ver mucho con la cultura colombiana. Yo viví 11 años en Argentina y allá todo el mundo va al psicólogo como si fuera, o sea, el loco es el que no va al psicólogo. Ujú, Entonces yo creo que en Colombia es un tema muy cultural el que si vas al psicólogo estás loco. Y es como un cliché que se ha ido quitando con el tiempo, ujú. un poco en la educación, que los psicólogos ya están dentro del colegio y todo el cuento, pero creo que es un tema muy cultural de los colombianos como tal.
Sí, eso es muy cierto lo que tú nos dices y que con eso que lo que tú nos dices, digamos que eso también los invita a ustedes en su proceso de formación, como ya se los he dicho en varias ocasiones, que se tomen su formación muy en serio y que también cuando estemos trabajando ayudemos a tumbar esos mitos, ayudemos a tumbar esos prejuicios y que no, digamos, entre comillas, antes ayudemos a afianzarlos. Pero sí, en otros lugares del mundo, afortunadamente, versus nosotros, las personas recurren más fácilmente a un especialista en salud mental para abordar sus problemáticas. Y que incluso para nosotros no solamente es un problema, como nos lo dice la compañera, qué pena que no alcancé a ver tu nombre, no solamente en términos de los prejuicios sociales, sino que el mismo sistema de salud no nos facilita el acceso a servicios de salud mental. A uno cuando tiene una tristeza muy profunda, pues lo digo con conocimiento de causa en términos de que tengo personas cercanas que han tenido episodios de angustia o episodios depresivos, recurren al médico general y el médico general lo escucha, le plantea que le va a generar una remisión a psiquiatría o una remisión a psicología y hay veces lo que la persona recibe es una llamada donde el médico general le dice no, no te pudieron autorizar o el psiquiatra me dijo que mientras tanto empezaras a tomar eso, pero digamos lo que queda ahí en el fondo es que a esa persona no lo pudo ver un especialista en el área de salud mental. Ahí quería decir yo otra cosa. Yo soy Paula, la misma que Adelante, hablé Paula. ahorita. Y es que es un tema también, es tan cultural como que las prepagadas y las EPS están muy limitadas en eso. Entonces, un psiquiatra lo pueden ver 10 sesiones en X tiempo. Tienen muchos límites y eso claramente limita el que la gente tenga la posibilidad de ir, porque no Ujú. somos un país pues que todo el mundo tenga la plata para ir a un psicólogo. Ir a un psicólogo o a Exacto, un psiquiatra es bastante costoso. así es. Pues No, sí, sí, porque sobre todo, pues porque es que digamos que pensemos en otra especialidad médica, uno puede pagar, qué sé yo, no sé, necesito una cita con un cardiólogo, la PS no me la da, de pronto puedo hacer los mayores esfuerzos y logro pagarle la cita al cardiólogo, pero yo al cardiólogo me ve una vez y después me vuelve a citar a los 3 meses o a los 6 meses para hacerme el control, mientras que al psicólogo se espera que uno vaya cada 8, cada 15 días y el psiquiatra te pueda revisar más o menos cada mes. Y más adelante, cuando ustedes avancen en su proceso de formación, o yo no sé si ya alguien de pronto ha visto los cursos de psicología de la salud, que eso también es muy importante, que hay veces el sistema de salud y como sociedad no somos conscientes, y es que las condiciones emocionales, comportamentales, conductuales y psicológicas tienen una incidencia muy alta, hay veces en algunas patologías orgánicas. Entonces es como pensar que quizás sería más económico, entre comillas, invertir en la atención en salud mental que esperar que por un estado prolongado de estrés sumado a algunos factores genéticos o biológicos alguien desarrolle, qué sé yo, una cardiopatía o una dificultad en algún otro sistema bien complejo de la vida, ¿cierto? Entonces, como le digo ahí, es una potencialidad y es un reto que ustedes van a tener como futuros psicólogos y psicólogas de poder derrumbar esos mitos y poder aportar a cómo lograr que los accesos a servicios en salud mental para la población colombiana promedio sea más sencilla. Profesor, buenas noches. Buenas noches. De todas maneras, perdón, me llamo Fabiola, ¿no? Ya Sí, hasta hace poco ingresé, pero de igual manera también escuché a la compañera hablar acerca de esta parte del sistema de salud, pero también es muy importante entender que se está trabajando desde una forma de pronto preventiva, por ejemplo, por seguridad y salud en el trabajo, ahora en las empresas, todo el sistema de gestión, también está trabajando en función de ese trabajador para que de pronto no se vea afectado en la parte psicológica, ¿sí? O sea, cada vez de pronto vemos de pronto más estamentos o como le dije, como sistemas en los cuales esto se trata como de prevenir, ¿no? mm, sí, eso que tú nos dices, y cada vez hay mayor conciencia de esos determinantes emocionales, psicológicos y conductuales, de la sensación de bienestar, de la salud mental y de la salud física, pero aún tenemos, digamos, un camino bien importante por recorrer. Pero sí, como nos lo dice Fabiola, se vienen haciendo avances, pero también, todavía, como lo decía Paula, todavía hay mucho que hacer, ¿cierto? Entonces, digamos
¿Qué trabajo es lo Es que el cuento tenemos? para poder entrar en la sociedad y poder hacer cambios. Así es, y como psicólogos y psicólogas sí que tenemos trabajo, ¿cierto? Pero entonces, digamos, todo esto que estamos hablando hoy nosotros acá frente a lo que sucede, digamos que está anclado a lo que veíamos acá con Wilhelm Wundt y con esa perspectiva de generar un conocimiento con el estatuto o con la aspiración de cientificidad, ¿cierto? Entonces tenemos aquí una perspectiva de la psicología experimental que fue fundamental para poder ayudar a que la psicología fuese tomada en serio y que pudiese separarse de las facultades de psicología y se pudieran empezar a crear facultades de psicología. Lo que veníamos diciendo acá, entonces la medición cuantitativa, cuando decimos la medición cuantitativa, es la posibilidad de aproximar o de explicar el comportamiento en leyes, tendencias o números, ¿es cierto? Una medición cuantitativa de un comportamiento sería por decir que de cada 10 personas o de cada 10 adultos, 6 o 7 personas, al menos en su vida, han consumido una sustancia psicoactiva. O de cada 10 adultos hay 2 personas que presentan una adicción. O de cada 100 habitantes hay 30 personas que posiblemente presentan un episodio depresivo. Entonces, esa es una aproximación cuantitativa, digamos, a los fenómenos psicológicos y que, digamos, eso fue de los primeros intereses que tuvo la psicología y poder generar la manipulación experimental del comportamiento, que ya también algunos de ustedes se han ido acercando un poco a la perspectiva del conductismo, creo yo, con la revisión de los contenidos del curso, donde eh, el fundador del conductismo decía que con ciertos procedimientos él podía hacer de los niños que fuesen cierto tipo de personas y que, digamos, un poco esa premisa la tiene la educación o la pedagogía. En términos en los primeros momentos de la vida, generar unos procedimientos y construir unas instituciones que determinen el hecho que cuando un niño o una niña sea más grande pueda tener una opción profesional o sea un hombre de bien, entre comillas, y demás. Ya, entonces aquí vemos el fundador de la psicología, vemos aquí esto que planteábamos ya, la psicología de Wundt en su primer momento era un híbrido entre la fisiología y la filosofía de la mente. Cuando decimos la fisiología era analizar esos mecanismos biológicos cerebrales, nerviosos que determinaban el comportamiento del ser humano o el funcionamiento de las emociones, las percepciones y demás, con una filosofía de la mente que pudiese determinar cómo esos mecanismos biológicos del sistema nervioso central influenciaban en la conducta, en las emociones y el pensamiento. Entonces esto es lo que les decía, lo recogemos acá, esa propuesta de él pretendía investigar el espacio entre la experiencia interna y la experiencia externa. La experiencia interna, asentada, como les decía, en el sistema nervioso central, en el cerebro, en los nervios y demás, con la experiencia externa, ¿cierto? Lo que veíamos, la historia, las personas con las que relacionábamos y demás, para comprender la existencia del ser humano y que esto todavía lo seguimos haciendo los psicólogos. Todavía los psicólogos seguimos pensando cómo el sistema nervioso central, cómo la genética, en conjunto con las experiencias de vida de las personas, determina nuestros comportamientos. Seguramente ustedes han visto noticias o han leído documentos donde dicen que hay algunas condiciones genéticas que favorecen, por ejemplo, que algunas personas sean agresivas o que hay algunas condiciones biológicas que favorecen, por ejemplo, que las personas sean infieles. Pero digamos que tampoco podemos optar, o al menos eso es lo que se esperaría de la psicología, de no creer ciegamente en la genética, sino que estar advertidos que las condiciones de vida favorecen o desfavorecen la aparición de ciertos comportamientos y que también como seres humanos tenemos la posibilidad de decidir. Así sintamos tendencias agresivas en nuestro interior, podemos decidir controlarnos y formarnos o incluso asumir procesos psicoterapéuticos para controlar nuestros impulsos agresivos y tener una relación más armónica con las personas.
Entonces, como les decía, estas iniciativas iniciales en el nacimiento de la psicología todavía se siguen sosteniendo. Obviamente, pues ya hay mayor tecnología, hay mayor posibilidad de hacer estudios cerebrales, de hacer resonancias magnéticas, de hacer encefalogramas, de incluso hacer exámenes por contraste donde se vea cómo el cerebro se activa una parte cuando no está expuesto a cierto estímulo, a cierta situación. Y también se ha avanzado, digamos, en la teorización de cómo la historia de vida de las personas influye en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en el modo en cómo nos sentimos, pensamos y demás. Entonces, este es el camino que ha avanzado la psicología y que, como les decía, ustedes también se están inscribiendo en esto progresivamente con su proceso de formación como psicólogas y que finalmente esas van a ser las herramientas que ustedes van a tener cuando vayan a trabajar. Esto también es bien importante lo que les decía, una perspectiva que Boone llamó en su momento la psicología histórica, donde él decía que la psicología experimental no bastaba, el ser humano no se reduce a su fisiología, somos el producto del curso de la historia y de la propia vida. Ojalá eso nunca se nos olvide, ¿cierto? Les digo esto que ojalá nunca se nos olvide porque actualmente hay una tendencia, a mi modo de ver en la psicología, donde cada vez más pareciera que se le está dando mayor énfasis a cómo la genética y la biología determina el comportamiento. No podemos ser ingenuos al desconocer eso, pero creo que como psicólogos debemos reconocer esas otras variables de la experiencia y cómo ello determina nuestro modo de estar en el mundo. Bueno, hasta este punto, comentarios, dudas, inquietudes, aportes o demás, como ya les he dicho, al menos una señita, vamos bien o vamos mal. Bueno, entonces vamos continuando. Parece que por el momento no hay preguntas, aportes o inquietudes. Bueno, gracias, Javier. La idea es que puedan comprender en el mayor grado posible. Entonces, estamos en ese primer momento de la psicología, de fundamentarse como un saber diferente de la filosofía, como un saber que fuese respetado en la medida en que se asumía que era verdadero y que tenía la aspiración de cientificidad. Pero como lo vemos acá, pues, y yo creo que para ustedes espero que sea más o menos obvio, pues a nosotros no nos sirve saber todo esto si no somos capaces de hacer algo con eso. Lo que decíamos acá, la psicología como ciencia aplicada, de la teorización frente al acontecer afectivo, conductual y psíquico, de la teoría para comprender qué pasa a nivel emocional, conductual y psíquico, a la intervención sobre la vida de las personas. Wundt tenía un laboratorio experimental. Él en un principio, digamos que no tuvo una perspectiva aplicativa de la psicología. Ya los futuros psicólogos que ustedes ya han visto, William James, Titchener, Skinner y otros, ¿cierto? Freud y demás, fueron llevando todos estos conocimientos a la intervención de la vida de las personas, a la educación, a las personas que fueron a la guerra y que regresaban traumatizadas, entonces cómo se podía hacer para que estuvieran bien. Aquí una pequeña caricatura, yo no sé si ustedes lo logran a ver, bueno, la verdad es que no luce nada bien Remigio, esto sigue creciendo y me temo que poco a poco empezará a entorpecer el correcto funcionamiento de la zona, haciendo, digamos, como alocución a cómo las emociones interfieren en la vida de las personas. Entonces, no solamente explicar, sino después de esa explicación poder intervenir, en este caso, las emociones. Para puntualizar lo que venimos diciendo y que espero que ustedes lo tengan siempre presente en su formación y en su ejercicio, que reconozcamos que nosotros como psicólogos somos un saber fundamentado, que no somos simple doxa o opinión. O sea, que nosotros eh, con el respeto, ¿cierto? Pero usando una expresión coloquial, nosotros no vamos a decir lo que la señora de la esquina nos aconseja, nosotros no vamos a decir lo que el papá a uno le puede aconsejar, y eso no significa que el consejo de la señora de la esquina, del papá, de la tía, del amigo no sirva, porque incluso hay veces sirve más que lo que hace un psicólogo, pero nosotros no estudiamos 5 años en una universidad
para hablar, actuar e intervenir desde el sentido común, que es lo que vemos acá, ¿cierto? Nosotros somos un saber fundamentado en oposición a un saber no fundamentado. Nuestros modos de actuar e intervenir no surgen espontáneamente desde la ocurrencia, sino que son fruto de esfuerzos teóricos, investigativos y reflexivos. Nuestro cuerpo de conocimiento es sistemático, asumimos que lo que nosotros decimos es verdad y cuando decimos que también es un saber crítico es porque lo que hoy es verdad, mañana puede ser falso. Los adolescentes de hace unos años no funcionan del mismo modo que los adolescentes de hoy. ¿Ciertos? Por allá los que nacimos en los ochentas, en la década de los ochentas, tenemos un modo muy diferente de entender el modo de relacionarnos con otras personas que las personas que nacieron, por ejemplo, en los 2000. No es la misma visión del amor, no es la misma visión del proyecto de vida y ese tipo de cosas. Entonces, por eso siempre nuestro campo de conocimiento debe estarse repensando. Debemos estar estudiando, debemos estar investigando. Sí, por ahí tienen una pregunta. Javier, si quieres puedes abrir tu micrófono o no sé si quieres escribir. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo Bu- está? Buenas noches, te escuchamos. Profe, una pregunta, es que usted ahorita hablaba sobre los sentimientos, o sea, los sentimientos que tienen que ver con la personalidad o que tienen que ver con el carácter de las personas. Pues me quedó como la duda y quedé pensando en eso. Bueno, sí, digamos, hay una explicación posible de los sentimientos en términos como derivados de los pensamientos. O sea, digamos, los sentimientos son una respuesta amarrada incluso al sistema nervioso parasimpático, creo. Yo no soy experto en biología, pero digamos que, o sea, las emociones no necesariamente tienen que ser procesadas siempre en el cerebro. El miedo, el asco, la agresividad y demás son respuestas que compartimos incluso con otros seres de la naturaleza. Sin embargo, las emociones ya presentan una mayor complejidad en términos de que están amarradas a lo que nosotros pensamos de lo que nos sucede. Ustedes seguramente han escuchado una expresión que no es lo que nos sucede, sino qué pensamos de lo que nos sucede. Entonces no es que a mí me maltrataran cuando yo fuera muy pequeño, sino qué efecto, yo qué pensé y qué interpretación tuve del hecho de que me pegaran mucho cuando fuera pequeño. Entonces un poco ese es el componente de las emociones. Y que digamos que las emociones también terminan siendo como muy potentes, muy fuertes y terminan interfiriendo, cuando digo interfiriendo no necesariamente desde un sentido negativo, pero terminan afectando el modo como nos comportamos, nos relacionamos y demás. Y hay veces las emociones ayudan a comprender un poco o ayudan a acercarse un poco más a lo que a uno le sucede, digamos como de manera más íntima. Piensen ustedes cuando están angustiados o angustiadas. Uno normalmente no puede ocultar que está angustiado. Mientras que uno hay veces, si uno no tiene, digamos, una emoción muy fuerte, cuando uno con las palabras, en el diálogo y demás, puede intentar, entre comillas, engañar al otro o no mostrar lo que a uno realmente le está pasando. Entonces, para el trabajo de los psicólogos, no siendo, digamos, el eje las emociones, pero hay veces las emociones son un elemento importante o es un insumo importante para poder generar cambios en los grupos, en las personas y demás. No sé si respondemos la pregunta. Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Entonces, recordar que todo esto, por ejemplo, que yo les estoy diciendo es producto de no haber estudiado un saber fundamentado, una disciplina con aspiración de cientificidad y que nos da la posibilidad de hacer un ejercicio profesional, ¿cierto? Y nos contratan y nos pagan por eso. La psicología, pues, en nuestra universidad está adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales. Digamos así de manera puntual que las ciencias sociales son un campo de conocimiento que pretende comprender la relación entre los seres humanos
y los fenómenos que allí están mediados. Entonces tenemos antropología, economía, sociología, demografía, historia, ciencia política, psicología, trabajo social y demás. Sin embargo, pues ahí también hay una discusión si la psicología sí es una ciencia social o tiene que inscribirse en otro lado. Yo no sé si ustedes asistieron la semana pasada al panel que hubo respecto a psicología clínica. Yo no sé, de pronto los que están aquí, ¿alguno asistió a ese panel que hubo de psicología clínica? Yo por ahí les compartí la invitación. Allí nuestro coordinador del programa nos mencionaba un poco de cómo la psicología en Colombia está intentando ser llevada o al menos regulada y pensada desde la salud. Entonces ahí vemos, por eso es que decimos que la psicología tiene problemas epistemológicos, porque es que uno no sabe hay veces qué es. ¿Cierto? Y digamos que yo también les tengo que ser sincero, si a mí me preguntan qué es la psicología, pues uno puede dar la respuesta, digamos, de diccionario, como por salir del paso, por así decirlo, pero no explicar de una manera amplia qué es la psicología no es fácil, y yo creo que ustedes lo van viendo, porque probablemente algunos de ustedes ya han visto el curso de introducción a la psicología, o lo van a ver en el otro bloque, o incluso algunos que van en semestres más avanzados, se van a ir dando cuenta de esto que yo les planteo. Bueno, entonces sigamos por acá. Bien, entonces, recapitular, se nace como un campo de conocimiento que se separa de la filosofía, que va a estudiar la conciencia, va a explicar cómo funciona la conciencia y posteriormente va a decir ese conocimiento que tenemos sobre la conciencia, la conducta, las emociones, los pensamientos y demás, los debemos aplicar a la vida de las personas para poder generar condiciones de bienestar, de salud mental, de tranquilidad, de salud y demás. Y en la medida en que somos una disciplina con aspiración de cientificidad, entonces hay que investigar. Y que como lo vemos acá, los métodos de estudio para las ciencias sociales han resultado variables y han respondido a los movimientos intelectuales acordes a la época, ¿cierto? Eso quiere decir que el modo de pensar las cosas y de hacer ciencia depende del lugar donde uno está y de la época en la que está. No son las mismas posibilidades de la psicología en, no sé, en lugares del primer mundo, en algunos países de Europa, de Estados Unidos y demás, que la que tenemos aquí en Colombia. Aunque se asume que los descubrimientos de los países o de los psicólogos de Europa y Estados Unidos son aplicables a nosotros, pero también va a estar condicionado. Los test, cuando ustedes han hecho procesos de selección, algunos de esos test no se los inventaron psicólogos colombianos, los inventaron psicólogos de otros lugares del mundo donde a partir de investigación dijeron, vea, creamos este test que explica cuáles son las características de personalidad de alguien y esto le va a ayudar a usted, empleador de empresa, para saber si esta persona le conviene a usted o no. Eso es fruto y eso es producto de la investigación. Entonces, por eso es que es muy importante la investigación en psicología. Bueno, y en general en cualquier campo del conocimiento, en cada ciencia. Vamos a ver un poco que en estos procesos de investigación y y en estos procesos de, bueno, de las ciencias sociales versus las ciencias naturales y demás, en últimas lo que implica es uno pensar si uno lo que va a explicar o lo que va a hacer es comprender. Ya se los decía, creo que en el primer encuentro sincrónico, las ciencias naturales, ¿cierto? Piensan en la física, generalmente lo que trata es explicar relaciones de causa y efecto, como ustedes lo ven acá, relaciones causales. Manipular variables para estudiar el efecto que ello tiene, verificar postulados contrastándolos con la experiencia material. La experiencia material es eso que se ve, que se puede palpar, que se puede medir, que se puede, digamos, capturar de algún modo por los órganos de los sentidos, utilizando procedimientos estandarizados para controlar la influencia del investigador. Para que yo, persona que está intentando comprender o explicar cómo funciona la personalidad, no influya en eso. La perspectiva que ha sido más cercana a las ciencias sociales es la comprensión, que no es explicar bajo causa y efecto, sino yo adentrarme en un fenómeno para comprender cómo funciona, yo adentrarme en cómo funciona la violencia intrafamiliar en Colombia para poder establecer
procesos de intervención o de teorización. Porque no es lo mismo el fenómeno de violencia intrafamiliar en Colombia que, no sé, que en Francia o en Inglaterra. Tiene unas condiciones particulares acorde a nuestra cultura, a la religión, a la economía y demás. Entonces, por eso es que es muy importante estudiar los fenómenos donde se dan. No llevar la violencia intrafamiliar, por así decirlo, entre comillas, al laboratorio para ver cómo funciona allí, donde todo está controlado, sino yo poderme acercar a las comunidades o al menos escuchar a alguien que vive la violencia intrafamiliar. Y a partir de allí establecer teoría, que es lo que dice aquí. Teoría inductiva es de un hecho particular, estudiarlo, comprenderlo para generalizar, perdón, esas conclusiones. Y reconocer que nosotros, como investigadores, tenemos un efecto en eso. Ustedes cuando hagan prácticas y cuando ya estén trabajando como psicólogos, se van a dar cuenta que algunas poblaciones generan en uno sensaciones y pensamientos. Porque por más que seamos psicólogos y por más que se sugiera que hagamos procesos psicoterapéuticos, seguimos pensando y sintiendo, ¿cierto? Entonces, muy probablemente si atendemos un niño en un estado grave de desnutrición, eso nos va a conmover, nos va a generar movimientos internos y que eso puede afectar un poco el modo de trabajar. Sin embargo, la idea es que eso no afecte demasiado. Ahí vamos viendo la complejidad, digamos, de los fenómenos sociales y humanos de los que nosotros nos vamos a ocupar. Porque es que eso no funciona como la gravedad, donde se asume que la gravedad funciona igual acá o en China, aunque incluso la misma física ha ido como determinando que no todo es como tan universal y que hay cosas que varían. Pero por eso para nosotros como los psicólogos es muy importante ver caso a caso. Eso no significa que nosotros no podamos explicar cosas de manera general o que no podamos comprender cosas de manera general. Pues porque entonces todo se nos haría muy difícil. Ah, entonces yo cómo voy a trabajar con las adicciones. Ah, no, eso depende del adicto. Entonces tengo que hablar primero con el adicto. No, hay unas condiciones generales de las adicciones que nos posibilitan desarrollar y orientar los procesos de atención e intervención de manera individual, grupal e institucional, pero no todos los adictos son iguales, ¿cierto? No todo, siendo muy coloquial, no todos los borrachitos son iguales, ¿cierto? Bueno, entonces digamos que eso es lo que hasta este punto les quería compartir a ustedes en términos conceptuales y temáticos para generar una conceptualización o una comprensión de cómo surgió la psicología como campo especializado de conocimiento y la insistencia de que ustedes sean muy responsables, muy rigurosos en su formación, para que no hablemos desde el sentido común, sino que hablemos, digamos, de todos estos procesos que están anclados en teorías, investigaciones y estudio de muchas personas. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Todos son bienvenidos, lo que uno está pensando, lo que uno tiene la duda, de pronto también otro compañero lo está pensando, otra compañera. Igual ustedes saben que también tienen los contenidos del curso para profundizar y que también me pueden contactar para que hagamos una asesoría frente a aquello que no comprenden o frente a aquello que desean profundizar. Entonces, ¿comprendido hasta este punto o alguien quiere que volvamos sobre algún elemento o nos quiere compartir algo? Bueno, listo. Muchas gracias. Entonces estamos ahí claros. Esto es importante porque esto que hemos hablado hoy y esto que ustedes trabajaron en la actividad grupal, en la sustentación y revisaron, va a entrar en la evaluación en línea que va a estar disponible mañana 26, martes 26, miércoles 27 y jueves 28, sí. Bueno, ustedes ya en la plataforma tienen la precisión de las fechas, pero lo que sí está claro es que mañana se abre la evaluación en línea y que todo esto les va a ayudar en este proceso. Bueno, como les decía, la actividad individual ya está en curso. ¿Alguno de ustedes ya la ha mirado mínimamente o incluso alguien ya inició a avanzar en la misma? Bueno, Diana nos cuenta que ya la viste o que ya empezaste a trabajar en ella.
Ah, listo, perfecto. La idea es eso, que ustedes vayan a ir avanzando para que la puedan ir haciendo con calma. Bueno, Damaris nos cuenta que ya la vio, sin embargo, pues hoy vamos a puntualizar para dejar claro qué es lo que se espera que ustedes entreguen. Bueno, una reflexión inicial que está escrito en la descripción de la actividad para que no se les vaya a olvidar. Por favor, cuidémonos mucho cuando busquemos información en internet, porque hay veces la copiamos y la pegamos en nuestro trabajo y nos citamos. Yo les colgué a ustedes el documento de APA. No tienen que citar de manera exacta a APA, ojalá lo pueda hacer, pero al menos cuando yo copio algo de internet y lo pongo de manera textual en mi trabajo, al menos yo abro comillas y pongo el apellido del autor, para que quien esté leyendo ahí tenga claro que eso yo no lo escribí, sino que eso lo escribió otra persona y lo retomé. Porque no fueron muchos, pero algunos trabajos grupales tuvieron problemas a ese nivel que copiaron material de internet. Y yo les hice el comentario. Si ustedes van a la actividad, a la descripción de la actividad, se dan cuenta que la copia de material de internet incluso les da para que la nota del trabajo sea 0.0. Todo el trabajo fue muy bueno, pero copió un párrafo, eso podría dar una nota de 0.0. Y la idea es que no lleguemos a eso. Entonces, cuidémonos por favor mucho en eso. Como les digo, no sé cómo citar, busque el material de apoyo de APA o búsqueme a mí que yo le ayudo. O si no sabe muy bien, al menos como el de, yo copié esto de allí, lo pongo entre comillas y pongo el apellido del autor. Otro asunto, también otra recomendación para todo el desarrollo de su carrera, no usen blogs. No usen páginas de Wikipedia, no usen el Rincón del Vago y esas cosas, porque eso no son fuentes académicas confiables. Y ustedes ven en la margen izquierda, cuando entran a la plataforma, las bases de datos de la universidad, que son bastante grandes y ahí pueden buscar. Pues eso no significa que esa sea la única fuente, porque entonces uno también puede buscar Google Academic y demás, pero lo que yo sí les pido es que ustedes verifiquen que esa información que van a usar tenga autor, tenga año de publicación y que ojalá esté en una revista. ¿Cierto? Entonces, después de esta cantaleta, y me disculpan, vamos a ver la actividad individual. Lo primero, un cuadro comparativo donde usted exponga en qué consiste la epistemología y el aporte de la formación de la psicología. Entonces, por ejemplo, que la epistemología de la psicología se encarga de delimitar el objeto de estudio de la psicología. En el cuadro comparativo al frente yo pongo, ve, a mí como estudiante de psicología, ¿para qué me sirve saber cuál es el objetivo, cuál es el objeto de estudio? Que la epistemología de la psicología nos ayuda a determinar la validez del conocimiento. A mí como psicólogo en formación, ¿de qué me sirve estar advertido de cuál es el conocimiento válido? Que un poco volviéndonos a la cantaleta, entre comillas, que les decía, por eso es que decimos las bases de datos y no los blogs, porque es que eso le va a ayudar a determinar que lo que usted está leyendo no fue que se le ocurrió a cualquier persona por ahí sin fundamento, sino que determinar la validez del conocimiento ayuda a hacer una práctica ética y no generar estragos o daño en la vida de las personas. Bueno. Entonces, a eso nos referimos con el cuadro comparativo y construya dos conclusiones amplias en sus propias palabras frente a qué ha aprendido de manera significativa con el desarrollo de ese cuadro comparativo. Cuando yo digo dos conclusiones amplias en sus propias palabras, no son dos renglones, no son tres renglones, tampoco son 5 hojas amplias donde usted pueda plantear una idea y pueda sustentar por qué cree eso. Aquí entra una otra pregunta que es en una dinámica similar a la que tenía la actividad grupal, que es construya 4 preguntas con sus respectivas respuestas, donde exponga cuáles son los paradigmas en ciencia que han marcado el desarrollo de la psicología y cómo se podría sustentar que la psicología es una ciencia social, o si usted en su trabajo va a apostar por decir que la psicología no es una ciencia social, pues entonces explica por qué no es una ciencia social, ¿cierto? No tienen que decir lo que yo pienso, lo importante es que lo que ustedes piensen esté sustentado y esté respaldado, argumentado y, por qué no, digamos, también pueden citar material de otras personas.
Construya al menos 4 párrafos en sus propias palabras donde exponga de acuerdo a los contenidos del curso cómo se desarrollan los procesos de investigación en psicología. Entonces van a escribir 4 párrafos en sus propias palabras, que yo no sé escribir muy bien, que apenas estoy haciéndolo, que yo hacía mucho tiempo que escribía. No importa, haga el esfuerzo. Yo no estoy pretendiendo que ustedes escriban, digamos, del modo más elaborado y perfecto. Créame que yo valgo más que ustedes escriba 4 párrafos, digamos, con algunas dificultades en redacción, porque en últimas ustedes para eso están estudiando, para eso se están formando, que el que escribe 4 párrafos que parecen casi de tesis de maestría y uno dice, "Ve esto tan sospechoso", va y uno y busca y se da cuenta que copiaron. Cierto, yo no me las sé todas, probablemente se me han pasado, pero créanme que yo normalmente logro darme cuenta cuando copian información de internet. Entonces, por favor, para que no caigamos en eso, entonces lo que les digo, 4 párrafos, así sean con dificultades, con lo que sea, pero por favor, anímense a escribir lo que piensan. Consulte 2 fuentes en la biblioteca del libro, o pueden usar Pearson, o pueden buscar Redalyc, o pueden buscar Dialnet, o pueden buscar, digamos, Google Academic. Pero para esto sí les pido que sean artículos que estén publicados en revistas. Van a buscar material que hable de la definición de la psicología y el objeto de estudio de la misma. Entonces ustedes van a escribir en el trabajo en sus propias palabras esas definiciones y van a grabar un audio al menos de 3 minutos donde ustedes en sus propias palabras dicen qué es la psicología y cuál es el objeto de estudio. Ojalá no lean, sino que hablen, pero si leen pues tampoco hay problema en esos 3 minutos. Ustedes van a elegir un tema que ustedes creen que es susceptible de ser investigado en psicología. La violencia intrafamiliar, la adicción a las redes sociales, el sobrepeso, la adicción a la comida, los episodios de angustia, la ansiedad y estrés. Entonces usted va a decir, va a nombrar un tema que se puede investigar en psicología y acorde a los contenidos del curso, usted va a decir qué método de investigación usaría para investigarlo y por qué. ¿Cierto? Entonces, esto no es que ustedes tengan que hacer una investigación, pues obviamente si ven, Diana, pues sí, es grabar lo que se escribió, pero yo les sugiero que traten más bien de hablar, o sea, que no cojas lo que escribiste y lo lees y lo grabas, sino que más bien tú, a partir de eso que escribiste, grabas 3 minutos donde en tus propias palabras digas eso que escribiste. Listo, entonces les decía, no es que ustedes van a hacer una investigación amplia y gigante sobre, digamos, el trastorno de estrés postraumático en la guerra en Colombia. No es que ustedes van a hacer una investigación súper larga. Bueno, sí es importante que ustedes hablen, perdón, que es el trastorno de estrés postraumático. Eso lo podrán hacer en un párrafo, pero lo más importante es que ustedes digan a partir de los contenidos del curso qué método de investigación usaría y por qué. Y el último punto es, ustedes van a construir un mapa conceptual donde expongan los aprendizajes obtenidos del desarrollo del foro temático 2, que ya está abierto, y los aprendizajes que ustedes obtengan del encuentro sincrónico del 7 de marzo. Ahí está la actividad individual. Sí, adelante tu pregunta, Javier. ¿Les queda claro cómo desarrollar la pregunta? Perdón, la actividad. ¿Tienen alguna pregunta? Todas son bienvenidas, todas son válidas. Sí, lo puedes hacer a mano, pero entonces lo escaneas, que es importante que si lo haces a mano sea legible y entendible y que si lo escaneas, también el archivo que anexes ahí se vea bien. Listo. Profe, tengo una pregunta. ¿Tiene que ser un mapa conceptual o puede ser un mapa mental? O sea, Sí, con el que te sientas cualquiera más de los dos. cómodo. Importante que se refleje en el recurso los aprendizajes derivados del foro temático y de el encuentro sincrónico. Que yo no pude asistir al encuentro sincrónico, pues yo les voy a montar la grabación del encuentro sincrónico, lo escuchan y
plasman sus aprendizajes. Listo, pero sí, Paula, tienen la libertad. O sea, la idea es que sea, digamos, un esquema gráfico donde condensen eso. Entonces, asumo que todos tienen claro el desarrollo de la actividad individual. Sin embargo, si en el desarrollo de la misma se le presentan dificultades en términos de qué es lo que hay que hacer o hay algo que a ustedes no les queda muy claro y que creen, digamos, que es importante que lo hablemos para generar algún tipo de explicación, no duden en contactarme. Bueno, entonces, ahora miremos la dinámica de la evaluación en línea, que mañana se activa. La evaluación en línea va a estar disponible el 26, 27 y 28 de febrero. Solo esos días la evaluación está activa para que la tengan en cuenta. Profe, que es que hoy 29 yo no pude hacer la evaluación en línea, usted me la vuelve a activar para que yo la haga. Yo se la activo siempre y cuando usted me presente una excusa médica donde garantice que usted durante los días 26, 27 y 28 de febrero no la pudo realizar. Pero porque si usted me pasa una incapacidad médica del 28 de febrero, pues entonces yo te voy a decir el 26 y el 27 la pudiste realizar. Esta actividad evaluativa valora la apropiación de los contenidos y competencias propuestas para el curso en la unidad 1 y 2 y los temas abordados en los encuentros sincrónicos. Muy importante, para el desarrollo de la evaluación contarán con 45 minutos, son solamente 10 preguntas de selección múltiple. Y bien importante, una vez respondan una pregunta no van a poder volver sobre la misma. Es que yo voy en la pregunta 8 y yo creo que en la pregunta 3 me equivoqué. El sistema no les va a dejar volver sobre esa pregunta. Y esta evaluación representa el 10% de la calificación global del curso. Entonces ustedes saquen el espacio, ojalá que cuando vayan a hacer la actividad en línea cuenten con una conexión a internet estable, porque tampoco les permite hacer múltiples intentos. Si se les presenta alguna dificultad, me lo informan. Si les sale un mensaje de error, le toman un pantallazo a lo que les aparece y me lo envían. Pero generalmente, en la medida en que ustedes tengan una conexión a internet estable, van a poder desarrollar la actividad. Recuerden, cuentan con 45 minutos, son 10 preguntas de selección múltiple y hay algunas preguntas de falso y verdadero. Profe, una pregunta, ¿solo es una, pues o sea, solo se presenta una vez o hay otra oportunidad de No, presentarla? solo una vez. Ok. Listo. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta. Si yo estoy haciendo respondiendo las preguntas y resulta que hay una que no estoy tan segura, ¿yo puedo pasar y después devolverme si no la he No, respondido? el aplicativo no te deja devolverte. O sea, me quedaría como si no la respondiera. Sí, Ok, ¿cierto? gracias. Y lo mismo, si tú dices, ay, güey madre, yo me equivoqué, era otra, no, ya no te puedes devolver a cambiar tu respuesta. Sí, o sea, Muchas gracias. ustedes van a entrar a la evaluación y van a ver que el sistema les va lanzando pregunta. Entonces, la pregunta, opciones de respuesta, ustedes marcan la respuesta que es y en la parte inferior derecha creo que dice siguiente pregunta o enviar pregunta, bueno, algo así la respuesta. Y ya les muestra otra pregunta. Profesor, ¿de cuánto tiempo es la prueba? 45 minutos tienen para desarrollar las 10 preguntas. Eso tiene un contador de tiempo. Entonces ahí les va mostrando a ustedes cuánto tiempo llevan. Eh, pues no es que sea terrorífica, sino que, pues, de todas maneras también mm, hay algunas personas que a veces intentan desarrollar estas evaluaciones de un modo, digamos, no el más conveniente o el más ético. Entonces, toca recurrir un poquito a estas estrategias.
Pero si ustedes se ponen a ver, 45 minutos son suficientes para ustedes responder 10 preguntas. Y como les digo, no tienen que escribir nada, son preguntas de selección múltiple con única respuesta y preguntas de falso y verdadero. Y esta evaluación representa el 10% de la nota del curso. Bueno, invitarlos a participar en el foro temático 2. Ya está en curso. Vea, yo sé que algunos de ustedes hay veces han tenido dificultades con el libro. Alguien puede hacer una señita, pues porque yo le digo, porque a mí incluso me ha pasado que yo hay veces voy a ingresar el libro y me pide nombre de usuario y contraseña. Y yo, pero cuando uno cambia de navegador, yo tengo 3 navegadores por eso, porque el libro de repente deja de funcionar y si uno cambia de navegador y lo abre desde otro navegador, funciona. Pero entonces les agradecería también a ustedes, porque nosotros, pues yo personalmente lo he dicho, pero también sería bueno que ustedes en los medios de comunicación con la universidad, hay veces manifiesten eso, ¿cierto? Para que nos ayuden también a todos con ese asunto, porque yo les soy sincero, cuando pide nombre de usuario y contraseña, yo no tengo el usuario y la contraseña para decirles. Yo les invito a que de pronto en esos casos usen su nombre de usuario y la contraseña para plataforma. De todas maneras, también el, el artículo que ahí está, para que lo busquen en el libro, si ustedes ponen el nombre del artículo y el autor en Google, les va a enviar a Redalyc o a Dialnet y ahí van a encontrar ese artículo que está en mención para que lo puedan trabajar. De todas maneras, como les digo, pues nosotros estamos manifestando eso para ver qué sucede con la estabilidad del libro, que hay veces molesta, pero ya también Paula nos cuenta que podemos cambiar de navegador y eso nos sirve. Bueno, entonces, de mi parte no tengo más para decirles, agradecerles por su participación, por su escucha, por los compañeros que se animaron a hablar, a escribir en el chat, eso enriquece el proceso de formación y que les vaya muy bien. Feliz noche para Buenas todos. noches. Profe, entonces nuestro próximo encuentro sería el 7 de marzo, como Así lo es. colocó por ahí. Sí, así es, el Ok, 7 de marzo. porque de ese depende un punto del Sí, trabajo sí, como les individual. decían, pues, si no pueden asistir al encuentro sincrónico, yo monto al otro día la grabación del mismo para que lo puedan revisar. Ajá. Ah, ok, muchísimas